con ese gozo, con esa misma alegría, saludamos a los oyentes y a todos los presentes con la gloriosa paz del Señor Jesucristo. Vamos a venir en palabras de oración. Mi Dios, que estás en el cielo, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que nos brindas de estar una vez más en tu casa, porque un día en tu casa es mucho mejor que 1000 días fuera de ellas. Gracias te damos por este gran público y los que nos sintonizan diariamente a través de las ondas radiales. Dios eterno, muchas gracias, y también te pedimos, sobre todos los milagros, el mayor de los milagros, el convertimiento de las almas y sus nombres borrados del libro de la muerte e inscrito en el libro de la vida. También rogamos por los muros sagrados de Jerusalén. Sea la paz para tu muro, Jerusalén. Bendito sea el Estado de Israel. Amén. Les invito a leer las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos Segunda de Reyes, su capítulo 13, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Vamos a leer el versículo 14 que dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hasta allí. Puede tomar sus asientos. Sorprendente lo que vamos a examinar en esta poderosa exposición, y digo sorprendente, porque ¿cómo podríamos entender que la vida de Eliseo fue tan poderosa? Es reconocido como el profeta de la doble unción que adquirió por el profeta Elías. La Biblia detalla todas las experiencias sobrenaturales en la vida de Elías, todas las grandes maravillas, y cómo Dios cerró los cielos cuando el profeta Elías pide en oración ferviente que los cielos se cerraran, y luego de un tiempo clama otra vez para que los cielos den la lluvia. También la Biblia cuenta que en esa poderosa unción de Elías, fuego del cielo cayó y consumió el holocausto que había sido bañado, empapado en agua. La zanja estaba llena de agua, las piedras totalmente mojadas, la leña igual, y como el fuego de Dios consumió todo lo que estaba mojado.
Pero la Biblia habla que el ministerio de Eliseo, sucesor de Elías, fue de una doble unción, superando todas las expectativas de lo que fue en vida del profeta Elías. Superó, alcanzando una doble unción de grandes milagros, de grandes maravillas, mas sin embargo, el profeta tenía un aguijón, estaba enfermo, había una enfermedad en él. Durante estos días hemos venido hablando sobre el origen de la enfermedad, cómo se produjo la enfermedad, cuál es el principio de la enfermedad. Y dije que todas estas enfermedades surgieron debido a la desobediencia del hombre y el pecado. En Edén no se sabía lo que era un dolor de artritis, no se conocía lo que era un dolor por osteoporosis, no se conocía lo que era mareo, jaqueca, sinusitis, migraña, no se conocía lo que era ningún problema estomacal, ni gripe, ni fiebre alguna. Todas las enfermedades empezaron a surgir luego que el hombre desobedece, porque dentro del Edén había una protección, y esto era lo que impedía que las enfermedades surgieran dentro del cuerpo del ser humano. Cuando el hombre se rebela, ahora dependiendo de Dios, de la ciencia de Dios, y esto lo vemos confirmado en el libro del profeta Jeremías, en su famoso capítulo 33, verso 6, que dice: he aquí les traeré sanidad. Primero dice sanidad. He aquí les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Esa es la promesa. Un Dios que nunca enferma, un Dios saludable y un Dios que tenía todas las buenas intenciones de que mientras el hombre viviera dentro del Edén, no iba a padecer de ninguna enfermedad. Mas sin embargo, desobedeciendo, todavía la misericordia de Dios arroparía al hombre, y que la única forma de depender de la sanidad, lo que acabo de resaltar, sanidad, medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Esto iba a desarrollarse en el cuerpo del hombre de acuerdo a su comunión con Dios. Los tiempos han pasado y estamos en el siglo XXI, y los antepasados vivieron por la fe, vivieron gracias a las promesas de Dios y a esa dependencia de las virtudes que hoy nosotros conocemos como el don de la sanidad, el don de milagro, que proviene del mismo Dios, y por eso nosotros le conocemos como sanidad divina. Cuando escuchamos la palabra sanidad divina, nos estamos refiriendo a un Dios que hace un milagro perfecto, que hace una sanidad perfecta. Dios no es imperfecto, Dios es perfecto.
Y esto es algo muy diferente y ventajoso para el reino de los cielos, porque es lo que nosotros hemos creído, lo que se ha enseñado de generación en generación. Pero recuerde algo, no todos están buscando de Dios. Y como no buscan a Dios, entonces hay otros medios para que el ser humano pueda sostenerse en pie y caminar en este planeta Tierra, que incluso la misma ciencia médica dice que el ser humano vive por un milagro, porque rodeado de tanta contaminación, rodeado de tantas epidemias, pandemias, los aires, la atmósfera, las aguas, todos están contaminados. Y esto provoca problemas en la sangre, problemas respiratorios, problemas en los pulmones, problemas en el corazón, problemas estomacales, problemas en la vista, problemas en el sistema auditivo, problemas en el aparato digestivo, problemas en los huesos, y pare de contar. Podríamos mencionar todo lo que ha venido afectando el cuerpo del ser humano. Por eso resalto una vez más, la ciencia misma terrenal dice que mediante un milagro el hombre vive. Y eso es así. Y nosotros que creemos en esta palabra, estamos completamente seguros que ese milagro proviene de Dios. Ese milagro proviene de Dios. Con tantas aguas contaminadas, tantos alimentos que hoy han surgido con químicos, refrescos o gaseosas con químicos, alimentos o comida rápida con tantos químicos, y así sucesivamente, han venido trayendo terribles consecuencias en la salud del cuerpo del ser humano. Ahora, la enfermedad surge por la desobediencia, pero a partir de ese momento, los primeros seres humanos que ya conocemos, Adán y Eva, empezaron a sufrir de dolencias, de fatiga, empezaron a sufrir de jaqueca, dolores en la espalda, dolor en la columna, el estrés, problemas en la cervical y tantas enfermedades. Entonces, no había otra manera de mantenerse saludable sino dependiendo de Dios, dependiendo de su sanidad divina, dependiendo de su medicina, dependiendo de ese Dios sanador. ¿Y cómo dependían ellos de esa sanidad? A través de los sacrificios, los altares que eran holocaustos a Jehová, hacían ofrenda a Jehová. Adán y Eva le enseñaron eso a sus hijos, Caín y Abel. Y lo vemos en uno de los capítulos de Génesis, como anual le traían una ofrenda a Jehová por todo el producto que habían adquirido, por la tierra, por la cría de oveja, entre otras cosas. Ese era el método para acercarse a Dios y depender de Él, para que todo sea prosperado, bendecido. Tal como encontramos, ya que mencioné la palabra prosperado, una de las palabras o frases que un apóstol declaró
diciendo en una de sus epístolas: amado, yo deseo que seas prosperado. Eso es 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vea que el Señor está interesado en la salud del ser humano. Y tanto es así que bastó el Señor revelar la edad de Adán para vivir Adán fuerte, vigoroso, faltándole poco para un milenio. Tuvo que depender de Dios. Entonces, por eso es que ellos fabricaban altares de piedra, sacrificaban animales de generación en generación. Muchos empezaron a practicar eso, pero, escuche algo, los que no querían nada con Dios, porque querían tener una vida de pecado, una vida de desobediencia, se inclinaron a las artes mágicas. Y esto es tan antiguo, tan primitivo, que la brujería no es que existe hoy, y que en aquel entonces no lo existía. La brujería ha venido existiendo desde hace mucho, y miles de años. La misma Biblia lo relata, cómo el hombre se corrompió, y la primera ciudad, Babel, dice que allí habían sacerdotes, pero no en honor a Jehová, sino sacerdotes en honor al Dios de las tinieblas. Eran conocidos como médicos, pero no lo eran hechiceros, brujos. Ellos también hacían sus sacrificios, pasaban por el fuego los hijos, hacían grandes hogueras con llamas, calcinaban seres humanos vivos, sacrificaban animales, pero no en honor a Dios, era en honor al diablo. Esa era la manera de que también ellos adquirían ciertos poderes. Y ahí yo quiero caer a este punto muy importante. Existía el poder del bien y existía el poder del mal. Esa es una gran batalla hasta el día de hoy. Existe el poder del bien y existe el poder del mal. El mal no quiere sujetarse nunca al bien, y el bien mucho menos al mal. Hay una pelea, tal como el mismo Jesús y más tarde el apóstol Pablo se refirió a la batalla que hay, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. La carne, manipulada por los deseos del mundo, no quiere sujetarse al espíritu, porque el espíritu, dirigido por Dios, por su palabra, quiere hacer lo bueno, quiere agradar a Dios en lo bueno, pero la carne no. La carne quiere agradar a Satanás. Él es el promotor del pecado, porque Satanás sabe que a través del pecado el hombre está bajo una sentencia de muerte. Y es allí donde surgen todas las enfermedades. Y por eso se resalta en muchas ocasiones esa frase, que es tan real: la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, el salario que tú vas a recibir por trabajar tanto para los deseos de la carne será tu muerte. Ese será tu castigo. Entonces vemos que estos poderes han existido desde el principio. El bien, por lo general, debe doblegar o derrotar el mal. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que no querían nada con Dios,
Empezaron a practicar la magia, a hacer sacrificios de animales en honor a Satanás, a pasar por sus hijos por el fuego. Ahí surgió la idea de los agoreros, de los adivinos, de los que manejaban la ciencia oculta. Vemos un Noé que viene de una generación perfecta, que no practicaba la magia, no practicaba la santería. Vemos un Noé que le había enseñado a sus hijos, y posteriormente sus hijos le enseñaron esto a sus mujeres: a adorar a Dios y depender únicamente de Él. Ahora, ¿cómo es que nosotros vivimos sobre esta tierra rodeada de tantas epidemias, de tantas enfermedades? ¿Cómo es que nosotros sobrevivimos aquello? Por medio de la oración. Por eso es que en el Evangelio completo se le enseña a la persona a orar, siempre tener un periodo de oración diariamente. Daniel lo tenía 3 veces al día. De allí hemos sacado las conclusiones de que el hombre debe tener una comunión con Dios por lo menos 3 veces al día. Porque así como la carne desayuna, almuerza y cena, también el hombre espiritual tiene derecho a alimentarse de la palabra de Dios y depender de la oración. Daniel es un vivo ejemplo, porque el rey delega funciones y dice: quiero que Daniel y sus compañeros se alimenten de mi mesa. ¿Qué era lo que había en la mesa del rey pagano? Comida que alborotaba la gula. Entonces Daniel, como hombre sabio y dirigido por el Espíritu de Dios, sabiendo que este es el templo, y si nosotros no cuidamos el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Y ese punto nosotros deberíamos de analizarlo. Este templo es donde mora Dios. Y Daniel sabía perfectamente que él no podía tener un desarreglo en cuanto a la alimentación, porque el rey en la mesa tenía de todo. Y resulta que Daniel dice: no, tráiganme legumbres. Me voy a alimentar de legumbres. Esa era la dieta que Dios le daba a Adán y Eva. Ellos se alimentaban de fruta. Dijo: de todos los árboles que están en el huerto podéis comer, menos de este, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no comían carne. Ahora, no estoy diciendo que no comamos, pero vamos a remontarnos al principio. ¿Por qué razón había una salud vigorosa en la vida de Adán y Eva? Ellos se alimentaban únicamente de los árboles, los cuales el Señor le había dado la oportunidad de comer, pero menos de la ciencia del bien y del mal. No podéis comer de todos los frutos. Había fruto. Ellos se alimentaban de frutas, de legumbres. Ahora vemos en la escena a Daniel que desecha los manjares del rey, porque cualquiera, ahí había lechón asado, ahí había morcilla, ahí había chicharrón, ahí había carnes asadas, media asada, había carne con sangre y había de todo. Hay restaurantes en la actualidad donde le dicen al cliente: ¿cómo quieres la carne? Medio término, bien asada, bien quemada, o la quieres así, medio cruda. Eso era lo que había en la mesa del rey pagano. Y entonces Daniel, preocupado por la situación, él tenía que marcar la diferencia.
Tenía que marcar la diferencia. Y entonces dijo, no, tráigame legumbre. El rey se asustó y dijo, bueno, este hombre se va a morir, porque comiendo solo frutas y vegetales, legumbres, ese hombre se va a morir. Pero eso era lo que él quería. Y dice que empezó a alimentarse de una manera saludable, y con los días se acercaron aquellos delegados por el rey a supervisar la salud de Daniel y sus compañeros, y se dieron cuenta de que su semblante, su cuerpo reflejaba juventud, salud, mientras que los rostros, principalmente del rey y todos los que comían en su mesa, era un rostro de enfermedad, un rostro de tragedia y de tantas otras cosas. Entonces había una diferencia. La salud de Daniel dependió no únicamente de lo que viene de parte de su Dios, sino de su sabia alimentación. Escuchaba yo hace poco en las noticias internacionales que uno de los casos de muerte prematura en muchos norteamericanos e hispanos que viven en este país es a causa de la comida rápida, la comida que nosotros conocemos como chatarra. Esta es la causa de infartos, paros cardíacos, la gente muy obesa, la gente comiendo desenfrenadamente a cualquier hora. Van y compran una hamburguesa a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, se acuestan. Y esa es una de las cosas que debemos entender, que el aparato digestivo que Dios creó, esto tan hermoso que el Señor colocó, tiene horas las cuales nosotros debemos cumplir con un desayuno exacto a la hora, un almuerzo a la hora, una cena a la hora. Pero si venimos a comer muy de madrugada o muy noche, ya el cuerpo a esa hora acostado en una cama, y por eso hay personas que tienen problemas digestivos y hasta han llegado a la muerte por problemas estomacales. Personas que se acuestan y demasiado llenos, hay problemas respiratorios y se ahogan con su propia saliva y hasta comida. Todo tiene un orden. Dios ha puesto un orden en el cuerpo del ser humano, y muchas veces nosotros abusamos de eso que el Señor colocó en este cuerpo, y empezamos a que la máquina trabaje forzadamente porque tenemos un descuido, y entonces decimos, ay, el Señor se lo llevó, pero quizás no era el momento de partir con el Señor. No era el momento de llorar, no era el momento de ir a un funeral, pero por el desarreglo que tenemos muchas veces con nuestro cuerpo, comemos muy noche, comida pesada, nos acostamos a dormir y el aparato digestivo no está capacitado para trabajar de una manera forzosa, y entonces vienen los problemas estomacales, los problemas del intestino grueso, delgado, los problemas del colon, colitis nerviosa. Y en ese abuso decimos, yo tengo una iglesia donde hay un hombre que Dios lo utiliza poderosamente en milagros, en sanidades. Yo por eso no me preocupo, porque si tengo un dolor voy allá y Dios me sana. Si tengo un problema estomacal voy allá, a través de la unción de aceite Dios me sana. No estoy en contra, eso sucede, para eso estamos acá, para orar por los enfermos y Dios los sana. Pero un descuido con nuestra salud nos puede traer graves problemas. Por eso es que Daniel prefirió 1000 veces alimentarse de legumbres. Admirado estaba todo el reinado de ver cómo el rostro de Daniel reflejaba vida, el rostro de sus compañeros reflejaba vida, estaban robustos. ¿Cómo entendemos eso? Que con legumbres ellos podían mantenerse. Dice que agua y legumbre, ese era su manjar, nada más. Era la dieta de Dios, la dieta del principio de Adán y Eva. Y estas son las cosas que debemos nosotros señalar, porque hay enfermedades que vienen a nuestro cuerpo por nuestra propia culpa.
Nosotros somos los culpables muchas veces de que los años se reduzcan y no se cumpla la promesa de 70, 80 al más robusto, porque tenemos un desorden y ese desorden nos cuesta la vida. Cuenta el libro de los generales de Dios sus triunfos y fracasos, que uno de los predicadores norteamericanos tenía un problema con la comida. Y era que después de predicar, después de ministrar y orar por grandes multitudes, el hombre muy no se comía. Y empezó a engordar y murió de un infarto. La mucha grasa acabó con su vida. Por eso es que el hermano G cuenta que cuando él terminaba las cruzadas, inmediatamente él iba a comer y le servían unos grandes bistecs, más grandes que los platos, hasta que el Señor lo ministró y le dijo: te tengo a frutas y a vegetales para que puedas tener una larga vida. Y así fue. El hermano partió con el Señor a los 85 años, lleno de vida. Le sirvió al Señor más de 50 años. Pero si él no obedece y come y forza el aparato digestivo, entonces empezaba a padecer de enfermedades. Todas estas cosas, hermano, quizás para usted es algo muy sencillo o no muy grave, pero hoy el Señor nos está hablando de la salud, nos está hablando de las enfermedades. Hay enfermedades provocadas, enfermedades que han traído terribles consecuencias a lo largo de la historia, y ha sido por nuestra negligencia. Esa sería la palabra. La negligencia de cada uno de nosotros ha causado heridas terribles, ha causado enfermedades terribles. Y Dios ha hecho su obra. Dios ha manifestado su poder. Pero hoy el Señor nos está hablando que debemos cuidarnos. Si queremos vivir unos cuantos añitos más sobre esta tierra, debemos cuidar nuestra salud. Debemos estar fuertes, saludables para la batalla, para seguir ganando almas para el reino de los cielos. Dios quiere una iglesia saludable. Esto es muy necesario resaltarlo. Pero dije también que la gente que empezó a darle la espalda a Dios, buscaron brujos, hechiceros, hasta el día de hoy, eso lo vemos. Personas que no quieren nada con Dios. Le es más fácil consultar a los brujos que venir a este lugar. Porque como leí el día de ayer, primero, el Señor fue tan claro, y lo vuelvo a recalcar, el Señor fue tan claro y le dijo al pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyes lo que dice Jehová atentamente, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero para que Jehová el sanador se manifieste en nosotros, debemos cumplir con algo: reglas, estatutos, mandamientos. ¿Por qué usted cree que la gente busca médicos? Los que no tienen a Dios. Porque allá el médico no tiene reglamento, no tiene estatuto. ¿Por qué buscan al curandero? Porque el curandero no tiene reglamento, no tiene estatuto. ¿Por qué van a la montaña de Sorte a hacerse algunos baños y ritos? Porque allá no hay mandamiento, allá no hay estatuto de parte de Dios. La gente puede adulterar, la gente puede mentir, la gente puede hacer cualquier tipo de pecado, no hay ningún problema. El poder de Satanás, dado a los brujos, a los hechiceros, calman momentáneamente las enfermedades. Esa es la desventaja, escuche.
El brujo no da una sanidad divina. Los médicos no dan una sanidad divina. Hacen algunas cosas. Y aquí yo quisiera recordar, antes de la muerte de una de las famosas cantantes de Cuba, Celia Cruz, una mujer que le sirvió al diablo por la santería. Una mujer que, si usted escucha la música de Celia Cruz, allí resalta todos los nombres de los ídolos dedicados a la santería, a la brujería en Cuba. Esta mujer trabajaba con la santería y dedicaba música a la santería, pero por otro lado también tenía los mejores cirujanos. Fue afectada por un tumor en su cerebro. Le hicieron una operación y quedó normal. Salió exitosa de la operación, pero la operación no iba a durar por mucho tiempo con éxito, porque estamos hablando de una diferencia. La sanidad divina la da Dios. El único que sana y es divino es Dios. Los médicos hacen lo que ellos pueden a su alcance, pero el único que sobrepasa a todas las expectativas terrenales es Dios. Entonces la mujer estaba contenta y de repente decayó otra vez. Y el cáncer brotó. Hemos escuchado testimonios de personas que han sido operadas y luego dicen: me brotó, porque no es una sanidad divina. El brujo te puede calmar el dolor, el brujo te puede calmar la enfermedad, pero no te puede sanar. Todo tipo de médicos, los mejores médicos que están en el mundo, están en Inglaterra. Ahí podemos añadir los mejores cirujanos norteamericanos. Estos expertos se han equivocado. La medicina que han aplicado muchas veces no ha podido, no ha logrado sanar en su totalidad el cuerpo de una persona enferma de cáncer. Alguien con SIDA, por ciertos medicamentos, tratamiento, pero el único que tiene el poder para sanar el SIDA se llama el poder divino de Dios. Hay personas que tienen documentos, el diagnóstico médico dice: tiene SIDA, y de repente llegan acá y el Señor le sana, se hacen otro examen y le dice el médico: ya no tiene SIDA. ¿Quién lo hizo? El que está allá arriba, sanidad divina. ¿Habrá algún médico que pueda competir contra Dios? ¿Un cirujano puede competir contra Dios? Pueden ser todos los médicos de Inglaterra. Allá llevaron a Yasser Arafat y no pudieron hacer nada. Pueden ser los mejores médicos de Cuba. Allá llevaron a un expresidente de Venezuela y no hicieron nada. El único que gana la batalla se llama Jehová. Él dijo: si oyeres atentamente mi voz y guardares mi mandamiento, mis estatutos, ninguna enfermedad de la que le envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dependemos de Dios. Pero volvamos a la historia del profeta. Doble unción, doble manifestaciones, y resulta que el hombre, viendo la gloria de Dios, tenía una enfermedad. Ahora quiero decirle algo: los hombres de Dios de ayer y del presente se enferman. Muchas veces nosotros creemos
que porque el hombre es usado poderosamente en las manos de Dios, no se enferma. Quiero decirle que es cuando más se enferman. Porque fíjese, si no hay enfermedad en él, si no hay ningún dolor, aunque sea de espalda, entonces sería Dios en la tierra. Pero no podemos llamar a ese hombre Dios. Es un instrumento de Dios. Y vemos a Eliseo como instrumento de Dios, que estaba enfermo de la enfermedad de que murió. La Biblia dice que muere de la enfermedad. Ese fue el factor de la muerte del profeta, la enfermedad que tenía. La Biblia no revela qué tipo de enfermedad tenía, pero el hombre muere de una enfermedad. Y Dios usándolo en milagros, Dios haciendo milagros, señales, maravillas. Pero resulta que el hombre estaba enfermo. Resulta que había una dolencia en su cuerpo, algo que lo doblegó, algo que lo hacía declinar. Como queriendo decir, yo soy el sanador. Tú eres mi instrumento, tienes dolor, pero yo soy el sanador. Tú no haces nada porque yo soy el sanador. Yo soy el sanador. Ahora, la enfermedad que tenía Eliseo, ¿era un castigo de parte de Dios? No. El hombre se estaba portando bien. Él no tenía por qué padecer de esa enfermedad. Se esforzaba a hacer lo recto. Había abandonado la yunta de bueyes cuando fue llamado por el profeta Elías al trabajo evangelístico, al trabajo profético. Obedeció. Pero resulta que estaba una enfermedad en su cuerpo. Pero eso no lo limitó a hacer la obra de Dios. Eso no lo limitó a hacer la obra de Dios. Porque la carne puede sufrir, pero el espíritu no. La carne sufre, tiene dolor, tiene cansancio, tiene fatiga. Pero el espíritu no. El alma no. Por eso es que es glorioso los que mueren en Cristo. Porque salen de este cuerpo que se enferman, salen de este cuerpo que tiene dolor, salen de este cuerpo y su espíritu va a un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Pero mientras estemos en este cuerpo, estamos bajo amenaza. Por eso es que se requiere la oración. Y ayer lo leímos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Porque la oración del justo puede mucho. El día que usted deje de depender de la oración, ese día usted se va a hacer adicto a consultar a los médicos. El día que usted deje de orar, de ayunar y de buscar a Dios con el corazón, se va a hacer adicto a los brujos, a los hechiceros. Porque eso es lo que sucede. Hace muchos años me contaba alguien de un pastor que yo conocí. No fui amigo de él, pero sí lo conocí de lejos. Le salió una llaga en uno de sus pies y él predicaba, pero resulta que el hombre consultó como un curandero. Él predicaba, pero tenía una llaga en el pie y fue al curandero y empezó el curandero a hacerle su trabajo para curarle de esa llaga que tenía en el pie. Y entonces la persona me dice,
¿Será eso de Dios? Preguntándome, ¿será eso de Dios? Que Él dice que predica, que Cristo sana, que Cristo salva. Y ha consultado a un curandero que le está haciendo su cura, su trabajo, para sanar la llaga del pie. Entonces yo le digo, no, eso no viene de Dios, porque los verdaderos hombres de Dios dependen del Señor. Y así ha ocurrido por muchos que debido a que dejaron de orar, su fe menguó y empezaron a depender de los brujos, de los médicos. Y es allí donde se desarrollan las enfermedades peores en el cuerpo, porque dejaron de depender de Dios por depender de la ciencia terrenal y no de Dios. Fíjese que el profeta, pudiendo consultar con un brujo, no lo hizo, pudiendo ir a un médico, no lo hizo. Él estaba allí con ese aguijón, no porque había pecado, no porque el hombre estaba en desobediencia, era un aguijón. Es como lo que yo le contaba hace muchos años de unos predicadores, suegro y yerno, usados poderosamente. Sus concentraciones son de grandes multitudes, y raro y contado un día que no se levante un paralítico. En otras palabras, en cada concentración resucitan los muertos, se levantan paralíticos, 10, 20 paralíticos empiezan a caminar. Y resulta que suegro y yerno tienen en su familia un nieto, un hijo, que nace paralítico. Y lo más triste de esto es que paralítico no puede hablar y no puede escuchar. Así nació. Y entonces le llevan personas en la misma condición y resulta que se sanan, se levantan del lecho de dolor, caminan. Y un día los dos se unieron, hombres de oración, hombres de ayuno, con grande ministerio. Los dos se unieron y dijeron, vamos a clamar, porque si oramos para que muchos se sanen, mi hijo y tu nieto tienen que levantarse. Y los dos se unieron. Imagínese usted, hombres de oración, de ayuno, usados poderosamente en las manos de Dios. Y con lágrimas en los ojos, los dos orando. Levántalo, Señor, levántalo. Tú lo has hecho en las cruzadas que estamos realizando en muchos países del mundo. Y resulta que nada. El muchacho allí, postrado en una cama, en una silla de ruedas. Cuando se levantaron, algo triste, vino la revelación del Señor a los dos y les dijo, esto yo lo he permitido como un aguijón para ustedes, para que ustedes no se enaltezcan y crean que son dioses y que tienen poder para levantar paralíticos. Porque si yo no he levantado a este niño, es para que ustedes cada vez que lo miren, doblen rodillas y se humillen cada vez que vean mi gloria en cualquier concentración. Y así es, hermano. Cada vez que ellos terminan una cruzada de milagros, de poder, doblan rodillas y lloran, se humillan como un niño al ver un hijo, un nieto paralizado, imposibilitado. Y lloran y doblan sus rodillas y se humillan. Sánalo, Señor. Pero Dios fue claro y dijo, es su aguijón. Eliseo tenía un aguijón. Su ministerio era con doble unción y era necesario
que él tuviera esa enfermedad para que no se engrandeciera. Hay hombres de Dios usados por el Señor, como este pastor, que padece de una hernia inguinal. Aquí está la hernia inguinal. Y ustedes son testigos de cuántas personas suben a esta plataforma o a cualquier actividad testificando: tenía una hernia, 2 hernias y desapareció. Y yo me gozo. Pero yo tengo una hernia inguinal. Es un aguijón que tengo. Es un aguijón. Como el aguijón que tenía Eliseo. Para que él recordara que él no es Dios. Y esta hernia es para yo recordar que yo no soy el que sano, sino el que está allá arriba. ¡Oh! ¡Sienta la gloria de Dios! Porque hay enfermedades que no son castigos, hay enfermedades que Dios permite para que usted no se enaltezca, para que usted no sea parte de los caminos de Dios. Cualquiera puede decir: médico, cúrate a ti mismo. Así le dijeron a Jesús cuando llegó a Nazaret, a su tierra natal. Por eso que allí dice que no hizo muchos milagros, salvo que sanó unos pocos con imposición de manos. Médico, cúrate a ti mismo. Dios permite esas cosas, como el profeta Eliseo. Y por fin, la enfermedad acabó con su vida y murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, porque ¿quién no va a llorar por la partida de un hombre de Dios como Eliseo? ¿Quién no iba a llorar a ese profeta, hombre de Dios, con tantas señales y milagros? Hay que tener el corazón de piedra para no llorar por un hombre de Dios. Pero el rey de Israel y toda la gente que amaba al profeta lloraron. Y yo me imagino que decían: no hace falta. Y exactamente, la Biblia habla que uno de los más poderosos ministerios, aparte del de Moisés, fue el de Elías y Eliseo. De allí surgieron otros profetas, pero hombres como ellos jamás, con doble unción, con señales, milagros. Y partió con el Señor Eliseo y muere de esa enfermedad que no sabemos. Pero el pueblo lloró y exclamó el rey de Israel: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Y sabe por qué este rey se expresó de esa manera? Recordando cómo Elías fue arrebatado por carros de fuego al tercer cielo. Padre mío, rey de Israel, Padre mío, te llevaste al sucesor de Elías. Y muere el hombre de Dios. Así dice la Biblia de una enfermedad. Hay otro ejemplo. Había un joven muy fogoso. Había un joven con muchas expectativas y un gran futuro ministerial, y me refiero a Timoteo. El apóstol Pablo le dice: ya no bebas agua. En una de las cartas le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía un aguijón en el estómago.
No era una enfermedad porque él adquirió por castigo a través de la desobediencia. No, era un aguijón. El mismo que le dice no bebas agua porque el agua lo incomodaba más. El agua, en vez de ayudarlo, porque pareciera que como Timoteo, para poder calmar los problemas estomacales, tomaba agua y agua y agua. Pero entonces Pablo le dice, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ese mismo que le da ese consejo, dice que también tenía un aguijón. Pablo tenía un aguijón. Y dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 12 verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahí, el primer versículo del capítulo 12, él está hablando que no conviene gloriarse él mismo o vanagloriarse por lo que el Señor le mostraba, extraordinarias visiones y revelaciones, porque él era un hombre que tenía revelaciones extraordinarias con Dios. Pero algo sucede. Capítulo 12, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, subraya ahí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremaneramente. Un aguijón, el aguijón que tenía Eliseo, el aguijón de Timoteo. Pablo también tenía un aguijón. Con esto quiere decirle algo, hermano, que no todas las enfermedades son bajo una sentencia de castigo. Dios no quiere que nadie sufra, pero son aguijones para que nosotros aprendamos a humillarnos delante de Dios y no haya un espíritu de grandeza y vanagloria en nuestras vidas. Y entonces vemos a Pablo que dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Él tenía ese dolor, esa enfermedad en la carne, y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Un hombre de Dios que tiene una enfermedad le ruega. Yo le he rogado al Señor por esa hernia. Yo le he llorado a Dios por esa hernia. En la misma condición de Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me sane. Y el Señor no me ha dado respuesta. ¿Qué será? Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y entonces la respuesta que me da es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que yo me enferme, cada vez que yo siento un dolor, ahí es donde yo me gloriaré en mi debilidad. Por eso que que le recomienda a Timoteo, en el capítulo 5, verso 23 de primera de Timoteo, él tenía un aguijón. No bebas agua, sino usa un poco de vino. Tenía problemas estomacales. Había problemas en su estómago.
Y por otro lado, Pablo tenía un aguijón. Algunos dicen que tenía un problema en la vista. Otros dicen que tenía un dolor en la espalda. Lo importante de aquello es que él tenía un dolor, y de ese dolor él no iba a morir. De esa enfermedad él no iba a morir. Tanto es así que la historia relata que la muerte del apóstol Pablo fue por decapitado. No fue por la enfermedad. Fue porque lo decapitaron. Le cortaron la cabeza. Así fue su muerte. Hay enfermedades que van a ser para que el hombre parta de este mundo, porque ya yo le he dicho, de una u otra manera el hombre va a morir. Usted, yo, está establecido para los hombres que mueren una vez. Pero lo más glorioso de la muerte es lo que Pablo dijo, que morir es ganancia. ¿Quiere que se lo repita otra vez? Lo más glorioso de todo esto es que morir es ganancia. Sea de lo que sea, morir es ganancia. Ahora, la voluntad de Dios es que estemos llenos de vigor y salud. Las enfermedades vendrán. Aún a los hombres de Dios, ya lo hemos visto, y con esto finalizo. El mismo apóstol Pablo, en una ocasión relatando todos los sufrimientos como apóstol, todo lo que padeció como apóstol, él dijo que él mismo peligró en muchas ocasiones y que había enfrentado a la muerte en muchas ocasiones. Él dijo: yo enfermo, ¿quién no enferma? La cuenta la perdió Pablo de todas las enfermedades que padeció, pero ninguna de ellas le quitó la vida, ninguna de ellas. Con esto no estoy diciendo que vamos a aceptar todas las enfermedades. Hay enfermedades, como ya lo dije, que son para que usted y yo no nos engrandezcamos, y no son para muerte. Dios sabrá. Él determinará en nuestra vida cuál será el resultado de la sanidad. Si moriremos con esa enfermedad o nos sanará para testificar, solamente Él sabe. Lo importante es que estemos bajo la sombra del Omnipotente. Y plaga no tocará tu morada. Esa es la promesa. Plaga no tocará tu morada. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Se predicó, y en el nombre de Jesús te pedimos ahora que te glorifiques de una manera especial sobre todo los que están acá descarriados del Evangelio, los que están lejos de tu camino. Toca los corazones de aquellos que están lejos de ti y trata con cada uno de ellos. Trata con los que están allá en sus hogares. El pueblo orando. Mientras que el pueblo ora, yo quiero hacer el llamado a todos los que están acá descarriados. Ven acá. Ya tenemos la primera joven que le va a entregar su corazón a Jesús. ¿Dónde habrá otra persona que no tiene a Cristo y hoy desea abrirle su corazón a Jesús? ¿Dónde está esa persona? Aquí viene otro joven. ¿Dónde habrá otra vida más que desea entregarle su corazón a Jesús? Avanza, acércate. El pueblo orando, el pueblo clamando. Es el momento de vida eterna. Queremos orar por aquellos que necesitan el alma sana, libre de la condenación. Avanza, amigo, amiga. Jesús te llama.
Allá viene esta joven, le felicitamos. Ábrale su corazón a Cristo. Entrégale sus problemas al Señor. Él te va a resolver los problemas. Cristo promete resolver los problemas. Cristo promete darte la vida. Ven, ábrele tu corazón a eso. Felicitamos a esta otra dama. Yo sé que los que me escuchan a través de la radio también van a aceptar a Jesús. También le van a entregar su corazón a Jesús. Por eso hacemos el llamado. Ya vamos a hacer la oración por el pecador arrepentido. Avanza, avanza, no te quedes ahí. Los que van a aceptar a Jesús, levanten su mano derecha. Los que están en las casas y van a aceptar a Jesús como Salvador, levanten su mano derecha, cerquita a su receptor. Van a repetir conmigo esta oración de corazón. No puede ser una oración obligada. Esto tiene que ser de corazón para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Repite conmigo en voz alta. Amado Dios, pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todas mis maldades. Borra mis pecados. Borra mi nombre del libro de la muerte. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de ahora soy propiedad del reino celestial. Amén. Vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias por estas almas. Ayúdeles a perseverar hasta el final y que no se aparten de tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un consejo. Ya dieron el primer paso. Ahora vienen otros pasos hasta llegar al bautismo en las aguas. Allí